A juicio, 5 jóvenes por gestionar una red de propaganda y captación yihadista en Internet. Islam en español es la página de Facebook de la que formarían parte. Comienza hoy el proceso judicial a estos jóvenes que entre 2013 y 2016 habrían gestionado un grupo en redes sociales que se dedicaba a hacer propaganda islamista, incitar a la yihad y captar a nuevos adeptos al grupo terrorista del Estado Islámico. El miércoles se terminará el juicio en el que la Fiscalía pide 8 años de cárcel para uno, acusado de integración en organización terrorista. Para los otros 4, reclama 3 años de prisión por presunto enaltecimiento del terrorismo. Se trata de 3 marroquíes, de un alemán y un pakistaní con edades entre los 22 y 23 y 31 años. Analizamos este caso en nuestra sección de tribunales con el abogado penalista Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, incitación al terrorismo islamista a través de Facebook, un tipo penal peligroso y cada vez más frecuente, por desgracia, en nuestros tribunales. Bueno, tenemos un apartado en particular dentro del Código Penal que es del artículo 571 al 580. Esos artículos nos marcan precisamente cuáles son los límites que existen precisamente a la hora de poder calificar si unos actos son delitos de terrorismo enmarcados dentro de ese ámbito o si por el contrario son otro tipo de delitos. El mero hecho de haber creado una página de Facebook que se dedique a enaltecer el terrorismo o a dar publicidad a Daesh es más que suficiente como para poder emprender acciones legales y sobre todo empezar a investigar. No nos olvidemos que ellos manifiestan en sus alegaciones que simplemente combatían la islamofobia, pero Daesh y darle publicidad a Daesh no es combatir la islamofobia, es dar publicidad a un grupo terrorista como puede ser el Daesh. Dice la Fiscalía, ha denunciado que en esta página se instaba a la realización de la yihad armada o a emprender acciones violentas contra los considerados infieles. Ellos aseguran que lo hacían únicamente para defenderse de los ataques islamófobos. ¿Cuáles son los límites en estos casos? ¿Qué es y qué no es delito? Bueno, es claro determinar al final los límites. No estamos hablando de una libertad de expresión, sino estamos hablando de un prácticamente ataque directo frente a la cultura occidental y sobre todo apoyar a los movimientos como Daesh, que son movimientos terroristas y están internacionalmente reconocidos como terroristas, en los cuales dentro de esos mensajes, dentro de esas informaciones que se estaban colgando y opiniones que se estaban colgando en ese grupo, se instaba de una u otra manera, por ejemplo, al adoctrinamiento. Servía como material didáctico, pues si podemos llamarle, para aquellos que quieran convencerse de hacer la yihad. Servía también como vehículo para informar, para dar publicidad, para dar una vía de comunicación y una vía de publicidad y propaganda para un grupo como es Daesh. Pero no nos tenemos que olvidar que esos tipos penales que hemos hablado antes, del 571 al 580 del Código Penal, marcan precisamente que esos actos que están dentro de las redes sociales y dentro de Internet son también constitutivos de ser un delito, como puede ser en este caso, de enaltecimiento al terrorismo o de humillación muchas veces a las víctimas. El acusado que mencionábamos antes de integración en banda terrorista estaba siendo monitoreado por la policía al haber manifestado de forma reiterada su intención de viajar a los territorios de buenos musulmanes. ¿Cómo puede actuar la policía y cuándo la justicia en estos casos? Porque llegó incluso a contactar con los terroristas del Estado Islámico. ¿Hasta cuándo hay que esperar entonces? Bueno, hay una peculiaridad en los delitos de terrorismo. En este momento lo que hemos descubierto y lo que hemos visto es que precisamente esos actos terroristas van encaminados con unos actos previos para llegar a ese fin. Estos actos previos, con una lógica normal, diríamos que obviamente son solo actos preparatorios, que no tienen ninguna repercusión. Pero en el tema de terrorismo sí que tiene esa repercusión, porque todo ello va encaminado, como por ejemplo, comprar un billete para ir a territorios en los cuales se consideran que son de peligro, en los cuales uno puede entender que sea Afganistán, sea Siria, pueda materializar esos pensamientos y esos actos preparatorios terroristas, y la policía lo que hace es monitorizar durante todo ese momento las actividades que realiza la persona. Si solamente se queda en unas meras opiniones en algún momento, o solamente se queda en unas pequeñas acciones aisladas, puntuales, o incluso una reproducción de esos mensajes que pueda recibir, no actúa la policía a priori. Espera con cautela para ver si esos actos preparatorios van a llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Enviar dinero a gente perteneciente del Daesh o grupos afines, viajar a zonas de conflicto donde saben que puede entrenarse, puede aleccionarse o puede recibir un adoctrinamiento todavía mayor y volver en ese caso al territorio donde ha estado viviendo y perpetrar una masacre, perpetrar un atentado terrorista.
Otro de los argumentos, uno de los acusados ha señalado que efectivamente subía fotos, vídeos y también textos a las redes sociales ensalzando el yihadismo como para hacerse el fuerte, pero que ahora ha reflexionado y que se arrepiente y que solo ponía inmadureces. ¿Sirve de algo esto en un juicio, esta defensa que podríamos calificar de peregrina? Bueno, es que los hechos son concretos, claros, concisos y directos. Lo que hemos visto al final es que esos actos preparatorios, todo ese adoctrinamiento que pueden lanzar, toda esa publicidad que están emitiendo, tiene unas consecuencias. El hecho no es que hayan cometido un acto terrorista per se, sino que estén promoviendo que haya personas que puedan ilustrarse, en este caso, de esos contenidos y que puedan perpetrarlo. El hecho que está cometiendo directamente y el hecho que ha cometido directamente, en este caso el acusado, ya es materialmente suficiente como para poderle condenar. Es potestativo de su señoría, de los jueces, entender si en un momento determinado o no este arrepentimiento en último momento puede ser un atenuante en un momento determinado para el establecimiento de la condena. Muchas de las publicaciones que hacemos a diario los medios de comunicación sobre este tipo de noticias podría alentar también a que cada vez más personas decidan unirse a esta lucha contra la radicalización, por así decirlo. Bueno, hay una diferenciación muy clara entre lo que dicen los medios de comunicación, que es informar de los hechos que están sucediendo y, sobre todo, de lo perjudicial que puede suponer en un momento determinado tener una corriente de yihadismo pues que esté floreciendo y que pueda significar información para gente que pueda interesarle, a los grupos que se dedican en publicar contenido directamente de las fuentes que está utilizando Daesh. La diferencia entre la publicación de los medios de comunicación ordinarios y los grupos es que uno va destinado a informar sobre sucesos negativos y que tenemos que combatir, y los otros van encaminados a demostrar que se puede seguir haciendo daño, que pueden seguir haciendo daño y que exhiben los modos y las formas para poder perpetrar estos atentados. La diferencia entonces estaría en el contexto. Eso es, el contexto es lo más importante. Al final, ver si la publicidad que se realiza tiene un carácter finalista para que se produzcan esos hechos es constitutivo de delito. El informar que está sucediendo a día de hoy y tenemos un problema de opinión pública, en la opinión pública, problema de terrorismo, creo que es justo y necesario que los medios de comunicación lo estén publicando y lo estén informando. Ignacio Fuster Fabra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.